Batallas de fe. Jóvenes frente a la batalla final. En el espíritu de Elías. Good evening, everyone. Buenas noches a todos. Last program, we left you with what we call in English a cliffhanger. Bueno, anoche lo dejamos un poquito así como en suspenso. But I need to work into where I was last night. Pero voy a regresar un poquito a donde me encontraba anoche. So I'm going to do a little bit of reintroduction. Así que voy a hacer una pequeña reintroducción. I would imagine, is there anyone here tonight that was not here last night? A ver, quiero preguntar, ¿quién está aquí esta noche que no estaba el día de ayer? Por Yes, favor, right there on levantemos the nuestras manos. Front row, okay. Tenemos a nuestro hermano aquí en primera fila. I'm Pastor Ron Woolsey with the Narrow Way Ministry. Bueno, yo soy el pastor Ron Woolsey y tengo el ministerio La Senda Angosta. And my wife and I started this ministry 32 years ago. Y hace 32 años mi esposa y yo comenzamos este ministerio. Basically the same year that I was baptized. Y este ministerio comenzó prácticamente el mismo año de mi bautismo. And I think the text that the name is based upon, of course, is Matthew chapter 7, verse 14. Straight is the gate. Oh, go ahead. Y el versículo clave de este ministerio se encuentra precisamente en Mateo 7:14. And straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life. Donde se nos dice que el camino es angosto y estrecha es la puerta, aquella que lleva a la vida. And I think the closer we come to the end of time, the more we realize how narrow this way is. Y a medida que nos vamos acercando más y más al fin del tiempo, nos damos cuenta cuán realmente angosto es este camino. Let's take a moment and have another word of prayer before I get into the scripture. Y antes de que podamos entrar en las escrituras, les pedimos que nos acompañen en oración. Our Father in heaven, we thank you for another opportunity to spend in your presence. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por otra oportunidad en la cual podemos estar delante de tu presencia. In looking at your word in scripture. Al ver tu palabra, las escrituras. And sharing your love and power through personal testimony. Y también, Señor, al compartir sobre tu amor y tu poder a través del testimonio personal. And once again, I pray that you will bless our time together at this program. Y nuevamente, Señor, pido que tú puedas bendecir nuestro momento aquí juntos en este programa. In Jesus' name I pray. Y esto oro en el nombre de Jesús. Amen. Amén. You know, Jesus has given us many signs of his soon coming. Bueno, Jesús nos ha dado muchas señales de su pronta venida. But one that is especially pertinent to today is found in Luke 17. Una de ellas que es especialmente pertinente para el tiempo de hoy día se encuentra en Lucas 17. As it was in the days of Lot. Así como fue en los días de Lot. But prior to that, also as it was in the days of Noah. Así como fue en los días de Noé. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Así también serán los días cuando el Hijo del Hombre será revelado. And as we contemplate the theme of the battles of faith. Y a medida que nosotros contemplamos este tema de batallas de fe, we see today that this very issue is a very, very strong battle in the entire world. Nosotros nos damos cuenta que este asunto es un asunto de batalla en todo el mundo. And after I had been working with the Narrow Way Ministry for about 19 years, y después de haber trabajado en este ministerio, la Senda Angosta, por unos 19 años, several of us with similar stories organized a ministry called Coming Out Ministries. Algunos de nosotros decidimos darle forma a este ministerio y le pusimos como nombre Coming Out o saliendo fuera. All of us as co-founders had been raised in the Seventh-day Adventist Church. Y todos los cofundadores de este ministerio fuimos criados dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo We Día. had the same experience
tuvimos la misma that there experiencia, was no discussion about this issue in the church, porque no había ningún tipo de discusión sobre este asunto en la iglesia. no resources, Tampoco había recursos no one to talk to. y nadie con quien poder hablar. And it amazes me that now the Lord is using us to create those very resources that were so needed. Y algo que a mí me impresiona es que ahora el Señor nos está utilizando justamente a nosotros para crear recursos para la educación de I su was pueblo. telling you about my story last night, Anoche yo les estaba comentando sobre mi historia and I will finish what I started this evening. y yo esta noche voy a terminar lo que comencé But ayer. my story was published some years ago, Pero hace unos años atrás mi historia fue publicada. and if you remember that when I was going through counseling, my wife was told to just divorce me and get on with her life because that kind can never change. Y ustedes se pueden acordar que anoche yo comenté que juntamente con mi esposa atendimos consejería. Y el consejo que se le dio a mi esposa era que ella debería divorciarse de mí y seguir con su vida porque esta clase de personas nunca cambiaría. So the title of my first book was actually given to me by Seventh-day Adventist pastors and Christian counselors. Y de hecho el título de mi primer libro no es de mi autoría, es un título que me fue dado por los pastores adventistas y también por consejeros. But these people did not know the gospel as I have come to know it today. Pero estas personas no conocían el evangelio de la forma que yo he llegado a conocerlo hoy día. Because as you know from my story, God is mighty to save anyone from anything. Porque como ustedes pueden haber visto en mi historia, Dios es poderoso para salvar y This para book has transformar. been translated into Spanish, Este libro ha sido traducido al español and I know some have been asking me about resources, and I have those with me on this trip. y yo sé que algunos de ustedes me han preguntado por algunos recursos y yo tengo algunos conmigo, he traído conmigo en este viaje. Now, you'll notice that the name of the author is not Ron Woolsey. Ahora, usted se dará cuenta que en sus pantallas que el autor del libro no aparece allí como Ron Woolsey. The original publisher wanted me to use a pen name for my protection. De hecho, para mi protección, los publicadores sugirieron que yo utilizara un seudónimo. Another pastor from another denomination had written a book on this subject, Ya que un pastor había escrito un libro en este mismo tema, un pastor de otra denominación, and some militant gays tracked him down and burned his house to the ground. y unos homosexuales militantes estuvieron persiguiendo a este pastor y prácticamente quemaron su casa. This is why they wanted me to use a pen name for my protection. Y es por eso que se me sugirió que no utilizara mi nombre sino un seudónimo. Now, I was given 4 weeks to write this book. Ahora, a mí se me dio 4 semanas para escribir este libro. And it was actually requested by the Review and Herald. Y de hecho fue pedido también por la editorial Review and Herald. And they were going to take 3 years to publish it. Y ellos iban a tomar 3 años para publicar el libro. So I took it outside to an outside publisher. Así que yo lo llevé a otra casa publicadora And they produced the book in 3 months instead of 3 years. y ellos, esa casa publicadora, lo publicó en 3 meses en vez de 3 años. They contracted me for 3 years to be on radio talk shows all around the U.S. Y ellos también hicieron un contrato con mi persona por el periodo de 3 años para asistir a diferentes programas de radio a lo largo y ancho de los And Estados these were Unidos. non-Seventh-day Adventist radio stations, Y estas eran estaciones de radio no adventistas. like Moody Bible Institute. Por ejemplo, el Instituto Moody de Estudio And Bíblico, that has hundreds of radio stations around the country. que tiene cientos de estaciones radiales a lo largo del And I país. was on there twice. Y allí yo estuve 2 veces participando. But everyone knew me as Victor. Pero todo el mundo me conocía como Víctor. See, I wanted a message in the name.
Yo quería un mensaje en ese seudónimo. And it took me longer to come up with the name than to actually write the book. Y me tomó más tiempo escoger el nombre que escribir el libro. Because when people look at the cover of the book, I want them to realize it's about victory. It's about overcoming an unchangeable lifestyle. ¿Por qué? Porque yo quería que las personas cuando viera esa portada del libro tuviera una referencia a victoria. The publisher also wanted me to start a website. También la casa publicadora quería que yo comenzara una página web. And that website was victorjadamson.com. Y la página web era precisamente victorjadamson.com. And over about a 15-year period, I was answering questions from around the world on this subject. Y por un periodo de 15 años yo estaba respondiendo a inquietudes y preguntas que llegaban de todas partes del mundo con respecto a este tema. Remnant Publications came to me and they wanted to publish another book. La casa publicadora Remnant Publications se acercaron a mi persona ya que querían publicar otro libro. So we compiled all of those articles from my website into this book called Straight Answers to the Gay Question. Y nosotros compilamos todas esas preguntas y artículos que teníamos en la página web y lo condensamos entonces en un libro. El libro, en la traducción del título, sería Respuestas directas para preguntas sobre la homosexualidad. And that book is now being published in Spanish. Y ahora este libro está siendo publicado en español. And I should have them when I get home, but that does me no good here. Ahora, yo creo que voy a tener una copia cuando ya llegue a casa, así que lo siento porque no pude traer una. The next book that I wrote was called Navegando las Tormentas. Navigating the Storms. Yes, That was navigating. perfect. Good translation there. All right. This book I was requested to write as a biblical alternative to a non-biblical book being circulated in our denomination. Bueno, otro libro que también tuve la oportunidad de escribir es el que ven en sus pantallas, Navegando las Tormentas. Y este libro era más bien una respuesta a otra publicación que no tenía un basamento bíblico y que estaba circulando dentro de la denominación. I found that my experience of getting caught in a violent storm as a student pilot Yo me di had cuenta, many object lessons in it. que una experiencia que tuve cautivo en una tormenta como un estudiante de aviación me traía muchísimas lecciones que luego me sirvieron. And that book also is in Spanish, and I have those with me too. Y este libro también se encuentra traducido al español y él también tiene una copia. And then most recently, Doug Batchelor asked me to write a book for Amazing Facts. Y ya más recientemente el pastor Doug Batchelor del ministerio Hechos Asombrosos también me ha pedido publicar un libro. And now that gay marriage and homosexuality has been quite normalized in the United States culture, Y ya que dentro de la cultura de los Estados Unidos se ha hecho ya un poco más normal o aceptable el matrimonio homosexual, the transgender issue has taken the forefront. ahora el asunto del transgenderismo ha tomado ya un sitial frontal. And Amazing Facts wanted me to make sure that I covered and addressed the transgender issue from a biblical perspective. Y este ministerio Hechos Asombrosos quiere entonces un material que sea bíblico y que dé una respuesta a este asunto de todo el transgenderismo. So that is now included in this book. Así que esto ahora va a ser incluido And en esta publicación. It's meant to be a sharing book, and it's a very nice publication. Y se quiere que este libro sea un libro para compartir con otras personas. Esperamos que sea una publicación bastante buena y que pueda alcanzar a muchos. So I praise the Lord that He's using me as one person to help create resources for our denomination and for the world dealing with this very present issue.
Y yo realmente estoy agradecido al Señor por utilizarme a mí para crear estos recursos que no teníamos en la denominación, pero que ahora pueden ser utilizados y que hablan precisamente de asuntos como este. And then once again, I want to share with you these coming out texts of Scripture. Y nuevamente yo quisiera compartir con ustedes estos textos de las Escrituras que son base del ministerio saliendo fuera. 1 Peter 2 verse 9. El primero es Primera de Pedro Tells 2:9, us that we are called out of darkness into his marvelous light. que nos dice que nosotros somos llamados fuera de las tinieblas a una luz admirable. And 2 Corinthians chapter 6 says, También Segunda de Corintios 6, says for us to come out from among them and be ye separate. que nos dice, salid entonces de ella y separaos. Touch not the unclean thing. No toquéis cosa inmunda. The Lord says, I will receive you and will be a father unto you. Y el Señor entonces dice, yo os recibiré y seré un padre para vosotros. And ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Y ustedes serán mis hijos. Esto dice el Señor Todopoderoso. And the present truth message for today, of course, is the three angels' messages. Y el mensaje de verdad presente para nuestros días, por supuesto, estamos hablando del mensaje de los tres ángeles. But those messages are joined by a fourth angel Y found in Revelation 18. estos tres mensajes vemos que también a estos se une un cuarto ángel en Apocalipsis 18. And that message is, come out of her, my people. Y el mensaje se resume en salir de ella, pueblo mío. And of course, this is talking about coming out of Babylon. Y por supuesto, esto habla de salir de Babilonia. And Babylon means confusion. Y Babilonia significa confusión. And friends, I don't know of any issue more confusing today than the 2SLGBTTQQIAAPPP plus acronym issue. He did it again. Yes, Pastor. Yes, okay. The gay issue. Ok. Ahora, yo no creo que haya un asunto que hoy en día traiga más confusión que este asunto de la agenda LGBTQ+. Plus. You're cheating. El pastor me dice, estás haciendo trampa. But I have a question for you. Pero yo tengo una pregunta para ustedes. Does God have his people in the LGBT community? ¿Será que Dios tiene parte de su pueblo también dentro de esa comunidad LGBTQ+? When we're giving the message, come out of her, my people. Y cuando nosotros damos el mensaje, salí de ella, pueblo mío, Was that message for someone like Ron Woolsey? ¿será que ese mensaje era para alguien como Ron Woolsey? I have met many people in the gay community who would give anything to be free. Yo he conocido personas dentro de la comunidad homosexual que daría lo que fuese para ser They have libres. been conditioned to believe that there's no way out. Y ellos han sido condicionados de que no hay salida. They have been brainwashed into thinking they were born gay. Su cerebro ha sido lavado pensando de que ellos han nacido And that homosexuales. whole concept is a hoax. It is false. It is a lie. Y todo ese concepto sencillamente es una gran mentira. It is based upon politics, not upon science. Está basado en política y no en ciencia. And I'll be sharing some more of this later, but I'm going to give you a little heads up. Y yo voy a estar compartiendo un poquito más sobre esto, solamente voy a adelantar un poquito. We just finished the month of June, which is now labeled as Pride Month. Nosotros hemos finalizado el mes de junio, que ha sido etiquetado como el mes del orgullo. But there's another movement sweeping the United States. Pero hay otro movimiento también que está arrasando en los Estados Unidos. And it's called Freedom March. Y es la Marcha de la Libertad. You'll never see them in the media. Usted, por supuesto, no va a ver esta marcha en los medios de comunicación. These are thousands and thousands of ex-gays that Pero- are also proclaiming their freedom through Jesus Christ. Pero estas son marchas donde se reúnen miles y miles de homosexuales, ex homosexuales,
que ellos ahora proclaman su libertad en Jesucristo. Several times a year, they have these big gatherings, and they march through the streets with their banners, their megaphones, proclaiming liberty through Jesus Christ. Y varias veces al año ellos se reúnen, caminan de repente por las ciudades o pueblos con sus anuncios, con todo, con sus megáfonos, y ellos proclaman que sí hay libertad en Jesucristo. Does that surprise you? ¿Será que eso a ustedes los sorprende? We have one researcher that has observed there are more ex-gays than gays today. Y a través de investigaciones que se han hecho, se compara que el número de ex homosexuales es mayor que el número de homosexuales activos But hoy you'll día. never hear that in the media. Pero por supuesto usted no va a escuchar de esto en los medios de But comunicación. friends, God loves gay people. Pero Dios ama a esos homosexuales. Jesus died for gay people. Jesús murió por los homosexuales. God is not willing that any gay person should perish Y either. Dios no está dispuesto a que ningún homosexual perezca. And therefore, our ministry has been called forward to proclaim the gospel to a global community that seems to be unreachable. Y nuestro ministerio ha sido levantado para predicar el evangelio a una comunidad que globalmente se considera como inalcanzable. Now, as those of you who heard my testimony in the previous presentation, Ahora, aquellos de ustedes quienes estuvieron escuchando mi testimonio en la presentación anterior, you know that for years I lived in the bondage of homosexuality myself. saben que yo por muchos años estuve también encadenado a la homosexualidad. I was labeled as someone who is unchangeable, Y a mí se me etiquetó como alguien que no podía cambiar. and humanly speaking, I was unreachable. Y humanamente hablando, yo estaba en una posición inalcanzable. But again, I want to share this concept with you. Pero nuevamente yo quiero compartir con ustedes este concepto. Our God of love specializes in reaching the unreachable Nuestro Dios de amor se especializa en alcanzar lo inalcanzable and changing the unchangeable. y cambiar lo que no puede cambiar. I told you about my loving family Yo- that loved me unconditionally. Yo también les comenté sobre mi familia, una familia amorosa y que me amó They incondicionalmente. prayed for me without ceasing. Y ellos oraron por mí sin cesar. And I won't go through the details this evening of how the Lord found me because we covered that already. No voy a entrar en los detalles de cómo el Señor me halló porque ya hemos cubierto parte de eso. But through my study of His Word, Pero a través de mi estudio de su palabra, I realized that I could be born again. yo me di cuenta que yo podía nacer de nuevo. I was derailed at the age of 4 through sexual molestation. A través del abuso sexual, a los 4 años de edad, mi vida fue totalmente And descarrilada. I came to realize I could be re-railed at the age of 40. Pero me di cuenta que mi vida podía ser nuevamente encarrilada a mis 40 años. Leaving the gay culture was very traumatic for me Y el salir de esa cultura homosexual fue algo muy traumático para mí. because I was in a lifetime relationship. Porque yo tenía una relación de muchos años. Actually, it was my 4th lifetime relationship. De hecho, era como mi 4ª relación ya permanente. You see, without God in the mix, it's a very uncertain relationship, Y de hecho, unstable y relationship. sin Dios en el medio de una relación, esta relación puede tornarse muy inestable. And I told you in my testimony that the way that I finally got to the point where I could walk away Y yo les comenté en mi testimonio que la única manera en la que yo finalmente pude salir de todo esto was that I learned to love Jesus more than my relationship. es que yo aprendí a amar a Jesús más
que lo que yo amaba mi It relación. was still very traumatic. Y esto realmente fue traumático todavía, Being born is very traumatic. porque el nacer es algo traumático. I remember when I was born. Do you remember when you were born? Yo recuerdo cuando yo nací, ¿no se acuerdan ustedes? It was traumatic for me. Es realmente traumático para mí. I came out screaming, Yo nací llorando, especially gritando. when the doctor was whacking me on the behind. Especialmente cuando el doctor me estaba dando palmadas. Well, being born can be traumatic too, being born again. Bueno, el nacer de nuevo también puede ser una situación My dramática. partner turned on me with the vengeance of 7 demons. Y de hecho, la pareja que yo tenía en ese momento se volcó a mí con una venganza de 7 demonios. He was so angry that I was going to follow Jesus. Estaba tan furioso de que yo iba a seguir a Jesucristo. He began hitting me over the head with anything he could pick up. Él empezó a golpearme en la cabeza con cualquier cosa que encontrara. Some of those objects could easily have killed me. Y de hecho, alguno de estos objetos pudiera haberme matado Now, fácilmente. my new birth was very traumatic. Así que mi nuevo nacimiento fue traumático. But you know, the Lord spared my life for a reason. Pero el Señor preservó mi vida por una razón. I think He also allowed me to go through that trauma for a reason. Y yo creo que Él permitió que yo pasara por ese trauma por una razón. It was through that I realized who I was really dealing with. Y fue a través de esa experiencia que yo me di cuenta con qué estaba yo realmente lidiando. It was the devil himself. Era con el diablo mismo. He was the one that was so angry that he was losing me. Él era el que estaba tan airado de que me estaba perdiendo. I think he wanted me dead before I could be baptized. Y yo creo que él quería verme muerto antes de que yo me bautizara. And he certainly didn't want me doing what I've been doing now for the last 32 years. Y ciertamente él no quería que yo hiciera lo que yo he estado haciendo en los últimos 32 años. But God delivered me. I walked away with peace Pero and freedom in Christ. el Señor me libró y salí de esa situación en paz y en libertad en Cristo Jesús. I told you how I immediately felt a call to ministry. También les compartí cómo yo sentí el llamado inmediatamente para el ministerio. But I was too unworthy. I could not accept a call to ministry. Pero yo sentía que yo no podía aceptar este llamado. Yo me sentía muy indigno. But I read about the demoniacs that were commissioned to spread the gospel through their testimony the very day they were delivered. Y es allí cuando yo empiezo a leer el pasaje de los endemoniados de Gadara, y a ellos se les dio el mandato de que fueran a predicar, a compartir con otros su testimonio. And as I shared that testimony with my parents, Y a medida que yo compartí mi testimonio con mis padres, you remember my father found it rather amusing. y se acuerdan que yo les dije que mi padre encontró este testimonio más bien algo divertido, algo chistoso. And I challenged him why he was laughing. Y yo entonces desafié a mi padre porque él se estaba riendo. He said, right here, you wrote, the Lord gave me no rest, day nor night. Y él me dijo, bueno, tú escribiste aquí que el Señor no te dio descanso ni de día ni de noche. And then he said, well, for 16 years, your mother and I prayed the Lord would give you no rest, day nor night. Y eso es exactamente lo que tu madre y yo estábamos orando por 16 años. The heart Que el I Señor felt, no te diera descanso ni de día ni de noche. the heart I felt I had literally broken years before was now laughing with joy. Y ahora ese corazón que yo había quebrantado, el corazón de mi padre, He was ahora rejoicing. él estaba riéndose, pero de gozo. Él estaba totalmente regocijado. And both of my parents, of course, lived to see their prayers answered. Y mis padres, mi papá y mi mamá, vieron las respuestas a sus oraciones. But remember where we left off last night. Pero recuérdese que anoche nosotros paramos I could not escape this very distinct call to ministry. en el hecho de que yo no podía escapar este llamado al ministerio. So I began to pray. Así que yo comencé a orar. Lord, if you want me to be in ministry, you make it happen. I don't know how to do this. Bueno, Señor, si tú quieres que yo esté en el ministerio, pues es algo que tú vas a tener que hacer porque yo no sé cómo hacerlo. Wherever I'm asked to go, I will just say yes. Y en cualquier lugar que se me pida ir, yo voy a ir.
I got no invitations. y nadie me había invitado. Well, there's a reason for that. Y hay una razón por eso. I had not yet been baptized. Y era por el hecho de que aún yo no me había bautizado. In fact, I was still dealing with those perfectly good cigarettes. De hecho, yo todavía estaba en mi lucha con el cigarrillo. I did not want to be baptized until I could demonstrate that the Lord, His strength was sufficient for me to give me victory. Y yo no quería ser bautizado hasta que realmente pudiese comprobar la promesa del Señor, que su fortaleza era suficiente para darme la victoria. But I was praying about it anyway in preparation. Pero sin embargo, yo estaba orando en preparación. The second prayer, would you bless me with a double portion of your Holy Spirit? La segunda oración que yo le hacía a Dios era, Señor, me vas a bendecir con una doble porción de tu Santo That I Espíritu might redeem the time I wasted all those years in the world. para que yo pueda redimir todo el tiempo que perdí en el mundo. You see, I went into the world with a degree in theology and never used it. ¿Sabe qué? Yo cuando fui al mundo, yo tenía una licenciatura en teología y nunca la usé. I remember praying, Lord, would you ever trust me again with family? Mi tercera oración era, Señor, ¿será que alguna vez tú puedes confiarme nuevamente una Friends, familia? I believe God's plan of salvation is about restoring us to His original plan. Y yo creo que el plan de salvación de Dios consiste en la restauración de su plan original. Now, I was right out of the gay life, Ahora, yo había salido de ese mundo homosexual and I was in transition. y yo estaba en una especie de transición. But what I did with this prayer was simply this. Pero lo que yo hice con esta oración fue simplemente esto. In my mind, I took my homosexuality and I hung it on that forbidden tree in the Garden of Eden. Lo que yo hice en mi mente fue agarrar la homosexualidad y colgarla en ese árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal. And I decided no matter how delectable the fruit on that tree, it's the wrong tree. Y yo decidí, no importa cuán delicioso se vea ese fruto, es el árbol equivocado. It's off limits. It's no longer an option for me. Está fuera de límites, eso no es una opción para mí. Lord, would you ever trust me again with a family? Así que, Señor, ¿será que tú me confiarías nuevamente una familia? And I also prayed that the Lord would restore the gift of music I had squandered all those years. Y también yo le pedí al Señor que pudiera restaurar en mí el don de la música que yo sencillamente había echado por fuera en todos esos años. I want to share with you how the Lord answered those prayers. Y yo quiero compartir con ustedes cómo el Señor empezó a darle respuesta a estas I oraciones. finally quit smoking. Bueno, en primer lugar, dejé el cigarrillo And then Dejé I de was ready fumar. for baptism. y estaba lista para bautizarme. And that very night that I was baptized, Y esa misma noche que yo me bauticé, a preacher came to me. un predicador vino a mí. He said, Ron, would you preach at my church next Sabbath? Él me dijo, Ron, ¿pudieras tú predicar en mi iglesia el próximo sábado? I was startled. Yo me quedé asombrado. That was 32 years ago and 6 months. Eso aconteció 32 años atrás y 6 meses. And I've been in the pulpit ever since the night I was baptized. Y desde la hora de mi bautismo he estado siempre en un You see, púlpito. the Lord was ready to answer my prayers. El Señor estaba listo de darle respuesta a mis oraciones. But until I was baptized, I was not ready to launch into ministry. Pero hasta que yo no me bautizara, no estaba listo para poder lanzarme al It ministerio. reminds me of when Jesus was baptized. Y eso me trae acuerdos cuando Jesús fue bautizado. He was launched into ministry that very day, anointed for ministry. ¿Por qué? Porque en su bautismo él también fue ungido para el ministerio y comenzó su He ministerio. was baptized of the water Él fue bautizado en el agua and of the Holy Spirit, anointed by the Holy Spirit. y también fue ungido por el Espíritu Santo. There was a group of people from Arkansas that came to my baptism. Hubo un grupo de personas que vino desde Arkansas para mi bautismo. And they said, would you come back to Arkansas and help us start a church and be our lay pastor? Y ellos dijeron, ¿será que quisieras regresar con nosotros a Arkansas y comenzar a trabajar para levantar una iglesia y ser nuestro pastor laico?
I thought that was a strange request. Y yo pensé, bueno, esto es una petición un poco extraña. And they said, did someone else already ask you? Y ellos dijeron, ¿que alguien ya te pidió que hicieras algo? I said, no. Yo dije, no. And then they said, well, then you belong to us. Y ellos dijeron, bueno, entonces tú perteneces a nosotros. They heard of my testimony, Y of my ellos- prayer that I would, no, they heard of my commitment to go wherever asked to go. Y ellos escucharon de mi compromiso donde yo iría a cualquier lugar que el Señor me And they enviaría. were first in line, and I belonged to them. Y ellos fueron los primeros en la fila y ellos dijeron, no, tú nos I went back perteneces. to Arkansas. We started a church there 32 years ago. Así que me fui de vuelta a Arkansas y allí comencé una iglesia And hace 32 And años. it's a thriving little church today. Y hoy día es una iglesia bastante vibrante. Well, within a year, we had a a camp meeting there at our church. De un año después de esto tuvimos un encuentro campestre en esa iglesia. And there was a young man that came to me with a peculiar look on his face. Vino un joven, un caballero a mi persona y tenía un aspecto, una mirada peculiar. And he said, Pastor Ron, if God can save you, Y él me dijo, Pastor Ron, si el Señor te puede salvar a ti, he can save anybody. puede salvar a cualquiera. I said, why would you say that? Y yo le pregunté, pero ¿por qué dices eso? And then he told me what had happened at the camp meeting. Y luego él me contó lo que había acontecido en este campamento. There was someone gossiping about me at that camp meeting. Había una persona que estaba chismoseando de mi persona en ese encuentro campestre. And the gossiper's motives were not good. Y los motivos de esta persona no eran buenos. But the gossipee only heard about Christ and his love and power. Pero aquellos quienes estaban escuchando también el chisme, lo único que escuchaban era del poder de Jesús. When he realized that God could save someone like me, he was so impressed that he wanted to be rebaptized himself. Y de hecho, esta persona que se acercó a mí, al escuchar del poder de Dios para salvar, él mismo también quería ser rebautizado. And I call that the gospel according to gossip. Y yo a esta situación lo llamo el evangelio según el chisme. At the end of that camp meeting, I baptized this young man and 12 other people. Y al final de este encuentro campestre tuve el privilegio de bautizar a este joven junto a otras 12 And personas. as I was turning to leave the baptismal pool, Y cuando ya yo estaba por salir el bautisterio, I heard a motion in the water behind me. yo escuché como algo que se movía en las aguas detrás de mí. There was my father standing there in the water, fully dressed, Ya estaba mi papá en las aguas del bautismo. saying, baptize me too. Y él me dijo, bautízame a mí. Well, that certainly was a turn of events. Bueno, eso realmente era algo que yo no esperaba. And as we were leaving, I did baptize him. Bauticé a mi padre. And as we were walking away, I asked, Dad, why did you want to do that? Y cuando salimos, le pregunté a mi padre, ¿por qué? ¿Por qué quisiste hacer esto? He was very emotional. Y él estaba muy, pero muy emocionado. He said, Ronnie, I want what you have. Y él me dijo, Ronnie, yo quiero lo que tú tienes. He was an elder in the church. Ya era un anciano en la iglesia. What did I have? ¿Qué era lo que yo tenía? He saw the Holy Spirit working in my life in a very special way. Pero él vio el Espíritu Santo obrando en mi vida de una manera muy especial. That was an answer to my prayers. Y eso fue una respuesta a mis oraciones. Now, that third prayer was about family. Ahora, la tercera oración era sobre familia. At that same camp meeting, there was a young lady that I had known since childhood. Y en ese mismo campamento había una joven que yo la conocía desde que éramos jóvenes, desde nuestra niñez. She had lost her husband, Ella había perdido a su esposo and we had been friends since childhood. y nosotros habíamos sido amigos desde nuestra And niñez. by the end of that camp meeting, she had agreed to go with me on what we call a date. Y después de ese campamento, ella accedió a que saliéramos a una cita. And we were going to go to our high school reunion, a homecoming. E íbamos a ir
a la reunión de nuestra escuela secundaria, una reunión de exalumnos. Her name was Claudia Sutherland. Y su nombre era Claudia Sutherland. And maybe some of you have heard of E.A. Sutherland that started Madison Y quizás College and Hospital. algunos de ustedes, al escuchar el nombre Sutherland, les viene a la mente este pastor que fue el que fundó la escuela de Madison. This is his great-granddaughter. Bueno, esta es la bisnieta de Sutherland. Well, we went to homecoming and I took my sister as a chaperone. Y nosotros fuimos a la reunión de exalumnos y yo llevé como chaperona a mi hermana. Claudia wanted to know why I was bringing my sister on our date. Y Claudia decía, yo quería saber por qué traes a tu hermana si es nuestra cita. I said, well, I'm a pastor. We're going out of town for the weekend. We need to avoid the appearance of evil. Y yo dije, no, yo soy un pastor, vamos a salir fuera el fin de semana y es mi deber tratar de eliminar cualquier apariencia de mal. But you brought your sister, she said. Me dijo, pero tú trajiste a tu hermana. And I said, but she's your friend. Pero ella es tu amiga, le dije, ¿no? So the three of us had a great date that weekend. Así que los tres tuvimos una cita fantástica. And I don't know whether I should tell all of this, but I will. One morning, my sister came into my room to see me. Y una mañana, mi hermana llegó a mi habitación para verme. And she said, Ron, last night Claudia said something I shouldn't tell you. Y ella me dijo, Ron, anoche Claudia me dijo algo que yo no debería decirte. Now that must be a woman thing. Bueno, esto es una cuestión de mujeres, seguramente. We men would never do that. Porque los hombres, nosotros nunca hacemos ese tipo de If cosas. we don't want you to know, we're not going to bring it up, right? Porque si nosotros no queremos que usted sepa, nosotros nos vamos a quedar calladitos. She could not contain herself. She had to tell me what she heard. Pero mi hermana sencillamente no podía quedarse callada. Ella tenía que decirme qué fue lo que escuchó. She said, last night Claudia said, Y me dijo, anoche Claudia dijo, I don't know what your brother is up to, no sé qué se está tramando tu hermano, but I wish he would hurry up. pero espero que se apure. Hurry up. Que se apure. This is our first date. Esta es nuestra primera cita. But now I see a green light, Y ahora veo una luz verde. so I hurried up. Entonces yo me apuré. Our camp meeting was October 22. Teníamos un campamento el 22 de octubre. Our homecoming was 2 weeks later. Y luego teníamos otro campestre 2 semanas después. I invited Claudia back to Arkansas for Thanksgiving 2 weeks later. Y 2 semanas después invité a Claudia que viniera a la casa para celebrar la Cena de Acción de Gracias. Where I eventually proposed to her. Así que eventualmente le hice ya la propuesta. And she turned to me and started laughing. Y ella se volteó y empezó a reírse. I didn't expect her to be laughing. All I'm hearing is hurry up. Y yo pues no esperaba que ella se riera. En mi mente yo solamente decía, bueno, apúrate, dale. She said, Ronnie, I always knew you were slow. Y ella me dijo, ¿sabes qué, Ronnie? Yo siempre supe que tú eres un poco lento. But I never thought it would take you 30 years. I've been in love with you since the 8th grade. Pero no sabía que te iba a tomar 30 años porque yo siempre he estado enamorada de ti desde que estamos en el 8º grado. Well, how would I know that? Ahora, ¿cómo yo iba a saber eso? So we planned our wedding 6 weeks later. Así que 6 semanas después estuvimos planeando para nuestra boda. And before the wedding, she called me up. Y antes de la boda, ella me llamó She said, Ron, there's a marimba set up here at our church. y me dice, ¿sabes qué, Ron? Hay una marimba aquí en la iglesia. I want you to play for our wedding. Yo quiero que tú toques para nuestra boda. Well, I hadn't played the marimba in years. Yo le dije, no, yo no he tocado la marimba en años. But she insisted. Pero ella insistió. So I showed up the day before the wedding. Así que yo me presenté el día antes de la boda. I picked up these 4 mallets Yo agarré, tomé los and para mallets. mallets, Yes, no sé en mallets. español, para tocar. Maletas, maybe. No, the suitcase, pastor. Oh, no, no. El pastor no cogió una maleta para la No, that's marimba. okay. I could Como play. una baqueta. Una I could play baqueta, that ese es el marimba. nombre.
y yo podía tocar la marimba. And the next day I played songs like the Lord's Prayer. Y al día siguiente estuve tocando en la marimba la canción del Padre The Nuestro. Lord instantly restored that gift. En otras palabras, el Señor de una manera instantánea restauró And mi here don. is that special day. Y aquí está ese día tan especial. The Lord answered all of those prayers all within 1 year. En un año, el Señor dio respuesta a todas mis I was oraciones. baptized in February, Yo me bauticé en febrero. launched into ministry, Allí comencé mi ministerio. and evidence of the Holy Spirit, and now family and music. Tenía esa ayuda del Espíritu Santo, tenía mi familia y The música. Bible says, "Eye has not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things that God has prepared for them that love him." Y la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 2:9 que ojo no he visto ni oído escuchado todo, vamos a leerlo aquí, 2:9, cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. 2 years later, the Lord was still working on answering my prayers. 2 años después, el Señor todavía estaba trabajando para darle respuestas a mi Our oración. wedding theme had been Isaac and Rebekah, Y el tema de nuestra boda había sido Isaac y Rebeca. but now people were joking. Pero ahora la gente se estaba burlando de eso. It should have been Abraham and Sarah. They Tenía said. que haber sido Abraham y Sara. Sarah, my wife, Claudia, was expecting. Pero ahora la Sara, mi esposa, que es Claudia, ahora ella estaba embarazada. The midwife thought we were going to have twins. De hecho, la partera pensaba que ella iba a tener gemelos. We were both in our 40s, Nosotros dos ya estábamos en los 40 and we were very surprised we were going to have children. y para nosotros fue una gran sorpresa el hecho de que pudiéramos tener hijos. But we assured the midwife there are no twins on either side of our family. Pero nosotros le aseguramos a esta partera que no creíamos que iban a ser gemelos porque no hay gemelos en nuestras familias. But our mothers corrected us. Pero nuestra madre nos There were corrigió. many twins. Había muchos gemelos. Claudia has a sense of humor, Y Claudia, que tiene un buen sentido del humor, but she pointed her finger at me. ella agarró y colocó su dedo y me apuntó She con su said, dedo "Ron, it's time for you to stop praying for second chances and double portions." y me dijo, Ron, ya es tiempo que tú dejes de estar orando por segundas oportunidades y por porciones dobles. Well, a few months later, Zachary was born. Y meses después vimos el nacimiento de Zachary 19 months later, Natalie was born. y 19 meses después nació Natalie. No twins. Ellos no son gemelos. 19 months later, we were due for another one. Y 19 meses después estábamos esperando otro. But Claudia got very ill during that pregnancy, and it was terminated. Pero Claudia estuvo muy enferma durante ese embarazo y no llegó a término. And then we were told they were triplets. Y There were luego se nos dijo que eran trillizos. three. And we plan to raise triplets in heaven. Y así que nosotros estamos planeando tener a nuestros trillizos en el cielo. We're claiming them. We buried them right near our house under the dogwood tree. Nosotros colocamos su tumba cerca de nuestra casa, debajo de un árbol, y en el cielo esperamos criarlos. Just to show you how the Lord blessed our family, this is Zachary. Y solamente para mostrarles cómo Dios ha bendito nuestra familia. Este He es was Zachary. graduating from college, Allí lo vemos graduándose de la universidad. and Natalie graduating from Oklahoma Academy. Y también Natalie graduándose de la academia en Oklahoma. My stepson in the middle, Claudia's son. También vemos allí mi hijastro, el hijo de Claudia. And what about my first family? ¿Y qué tal mi primera familia? My oldest is my daughter there, Ahí está mi hija, la mayor, and she and Claudia were pregnant at the same time. y ella y Claudia estaban embarazadas al mismo tiempo. So I have a grandson the same age as Zachary, Así que yo tengo un nieto que tiene la misma edad de mi hijo Zachary.
And then my oldest son, David, Y luego mi hijo también David, and his family. esa familia. And then after 32 years of marriage, Y después de 32 años de matrimonio, time is cruel. el tiempo es cruel. But I have just a couple minutes. I want to share with you my parents. Pero en estos par de minutos que nos queda, quiero compartirles A algo. little quiz. Do you remember how old my father was when he had his heart attack? Les pregunto algo. ¿Se acuerdan qué edad tenía mi padre cuando le dio ese ataque cardíaco? ¿Se acuerdan? Yes, 55. 55. Ok, 55 años. And he was given how many years to live? ¿Cuántos años se le dio a mi papá para vivir? Yes, 5 years. 5 años. My parents embraced the health message. Bueno, mis padres abrazaron el mensaje de reforma pro salud The Lord gave him much more than 5 years. y el Señor le dio mucho más que 5 When he años. passed away several years ago, Cuando él finalmente pasó al descanso hace unos años atrás, he was 90. él tenía 90 años. The Lord gave him 35 years. El Señor le dio 35 años más. That's 7 times 5. Eso es 7 veces 5. I think that's significant. Y yo creo que esto es significativo. And then my mother passed away 2 years ago, Hace 2 años atrás, mi madre falleció and she was 95. y ella tenía 95 años. I want to close with this passage from the Apostle Paul. Ahora, yo quisiera terminar con este pasaje del apóstol And I'm going to try to Pablo. paraphrase for time. y por tiempo voy a tratar entonces de parafrasearlo. Paul in 1 Timothy 1 thanks Christ that he had enabled him to be in ministry. En 1 de Timoteo 1 y 2 parafraseamos de esta forma. Gracias a Dios para permitirme estar en el ministerio. And Paul marveled that God would put someone like him in ministry. Y Pablo se maravilló de que Dios pudiera colocar a alguien como él en el ministerio. And then he lists all of his wicked past. Y luego él empieza a enumerar todo su pasado impío. God put him in ministry for a reason. Pero Dios lo colocó en el ministerio por una razón. He said, this is a faithful saying worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Él dijo, esto es un dicho fiel y digno de toda aceptación, que Jesucristo vino para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el And then primero. he gives the reason. Y luego él da la razón. Because I obtained mercy, he said, Porque he obtenido misericordia, dice Pablo, and in me first Jesus might show forth all long suffering for a pattern of them which should believe on him hereafter to life everlasting. y en mí primero Jesús ha mostrado toda su benignidad como modelo para aquellos quienes después creerían en él para la vida eterna. Paul had an extreme conversion. Pablo había tenido una conversión extrema My conversion is considered to be an extreme conversion. y mi conversión es considerada también como extrema. But God can use these extreme conversions for Pero- a good reason. Dios puede utilizar estas conversiones extremas por una buena razón. They reveal his extreme love, compassion, patience, Porque esto revela su amor extremo, su compasión, and su his mercy, paciencia, and su his extreme misericordia power. y su poder extremo. Remember, God is love. Recuerda, Dios es amor He is not willing that any should perish. y Él no desea que nadie perezca. Exhibit A. Así que aquí está el primer ejemplo, ¿sí? If De esa God can save promesa. me, he can save anybody. Si Dios puede salvarme a mí, puede salvar a cualquier otro. Amen. Amén. Shall we pray? Vamos a orar. Para finalizar, nos ponemos de pie, por favor, para orar. Our Father in heaven, we thank you for this revelation of your divine love and power. Padre Celestial, te damos las gracias por tu revelación divina de tu amor y de tu poder. May we always remember that you are not willing that any should perish. Y Señor, que nosotros podamos recordar que tú no quieres que nadie perezca, But that all should come to repentance. sino que todos lleguemos al arrepentimiento. In Jesus' name I pray. Y esto oro en el nombre de Jesús. Amen. Amén.